Hola, ¿Cómo le va? hola Silvana, muy bien, muy Bueno, bien. me alegro mucho. Tanto ¿Vos cómo tiempo. Hola Yo otra vez. bien, todo bien. Qué bueno. Hola otra vez para que me vuelva a encontrar 2 veces en un mismo día. Acá estamos. Sí, Así, profe, yo no pude participar de la clase de las 5 porque justo hoy tenía una capacitación a la misma hora. bueno, mira, Solo- mañana van a estar los videos puestos disponibles, ¿sabes? Para que, bueno, veas ahí lo que trabajamos hoy y, bueno, te prepares para cuando nos encontremos el próximo viernes. ¿Mm? Buenísimo, muchas gracias. Dale. Bueno, mientras van llegando, voy a ir viendo de registrarlos, por supuesto. Profe, hoy intenté volver a entrar y no pude. Ah, Débora, pero bueno, viste que grabé ahí que me había quedado con la palabra en la boca, terminé de grabar lo que les quería decir, así que después lo pongo en plataforma. Sí, igual las chicas me lo pasaron enseguida, es que justo me escapé un ratito a visitar a la familia en living. Ah, estuvo muy bueno eso, ¿eh? Sí, yo de rato los visito. Sí, sí, a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. De vez en cuando salimos de donde Me estamos para ver imagino. qué pasa en ese micromundo que es la casa con el resto de los convivientes. ¿Mm? Bueno, buenísimo. Laura, recordame el apellido. Azoka. Vale, cuando tengo así los nombrecitos solo, después me cuesta Ay, no me di cuenta. ubicarlos un poquito más. ¿Mm? Así que, bueno, no importa. Ya, ya nos vamos a ir reconociendo un poco en toda esta tarea, ¿sí? Bueno, Ahí le agrego el apellido igual, ¿eh? dale, dale, eso me orienta un poquito más, dado que no los tengo, no las tengo reconocidas, por supuesto. Si bien siempre fui como muy colgada en reconocer nombre y apellido, calculen ahora, ¿no? Que no estamos juntos, que veo los carteles y esas cosas. Así que, bueno, miren por dónde vamos a caminar un poquito en la clase de hoy, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué leerían en esta imagen, en estas expresiones que están acá puestas y que tienen que ver con la psicología educacional? Que son todos iguales. O sea, que todos pueden aprender, digamos, en ese sentido son todos iguales. Muy A pesar bien, de que aprenden distinto, digamos, todos pueden aprender. muy bien. Una condición de igualdad y una condición de diferencia. Muy bien, buen aporte. ¿Qué más? ¿Algo más? Por ahí puede ser que se refiera también a esta cuestión de creerse inferiores a los demás, cuando todos tenemos capacidades y para algo, quizás no para lo mismo, pero sí para algo, que todos somos distintos, pero no menores a los demás. Muy bien, muy bien. Dice la diferencia
no es jerarquía. La jerarquía sería uno más, otro menos. Y ahí hay algo que vamos a tener que trabajar bastante para que, por supuesto, tome el mejor de los sentidos, ¿no? ¿Qué más les parece encontrar? A mí me resuena, de lo que está escrito en pantalla, me resuena la palabra discapacidad, porque, o sea, si lo ponemos en planteo en el aula, o sea, ya entramos con esa predisposición que hay una discapacidad, cuando en realidad hay capacidades diferentes, y no me refiero a que no, uno sabe más, el otro sabe menos, sino que cada uno tiene una forma diferente de aprendizaje. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Así es. Bueno, si se les va presentando otra cosa, lo vamos trabajando, ¿sí? Lo vamos comprendiendo y lo vamos analizando. Porque en la clase de hoy quería que diéramos continuidad a lo que venimos haciendo, por supuesto, pero que nos detuviéramos precisamente en eso que llamamos comprender, por un lado, lo complejo que es cuando nos encontramos con esto que es tener que pensar el aprendizaje, ¿sí? Se trataría de algo que tenemos que poder hacer, que tenemos que aprender a hacer y que es fundamental si de lo que nos vamos a dedicar es a trabajar de enseñar para que alguien aprenda. Entonces, en el texto de Cecilia Siperovich, que estuvo ya para ir leyéndolo, para ir abordando, para ir trabajando, dice, para poder entenderlo, lo tenemos que dimensionar. ¿Vieron? Que cuando uno estudia y lee, dice dimensiones de análisis. Con esto lo puedo analizar. Pero ahora lo vamos a poner de esta forma. Al aprendizaje lo vamos a dimensionar. Y cuando lo queremos dimensionar, eso que llamamos aprendizaje se vuelve algo grande, algo inmenso, ¿no? Dice, es un fenómeno inmenso, de inmensa dimensión, con una dimensión tan grande que para poder a eso que llamo aprendizaje comprenderlo, tengo que poder encontrar las distintas variables que me permiten analizar. ¿Y por qué este juego? Porque, bueno, es natural que aprendamos. Está en nuestra naturaleza, está escrito en nuestra naturaleza. ¿Vieron? Juan del Val, yo digo que Juan del Val es un texto que tiene ya un tiempo, ¿no? Pero con Juan del Val aprendemos eso de que aprendemos siempre, aprendemos en la casa, aprendemos en la calle, tiene que ver con el código genético donde está instalado eso, es decir, tiene que ver con eso que nos define en términos de ser lo que somos, ¿no? En el video de apoyo, de recursos didácticos que les puse disponible, tiene esta pretensión de que lo podamos precisamente admirar como fenómeno humano. Y
Y quiero usar fuertemente esta expresión de algo que nos admire, que algo que cada vez que se está dando, nosotros estemos en una actitud de mirar lo que ahí está pasando. Y no lo digo solamente porque somos los profes que enseñamos. Digo porque somos nosotros también los que fenoménicamente vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, decimos que dimensionarlo en la condición de fenómeno humano lleva a estar mirando siempre, por eso la expresión admirar, es decir, ponerme en condición de mirar, cuando el aprendizaje se va expresando en otros, pero también en nosotros. Porque allí estaría la clave de la psicología, en la introspección. ¿Se acuerdan de esto? Lo pueden ir recuperando, cuando yo se los nombro inmediatamente se sitúan, se ubican, en esto se comprende, en este sentido. Bueno, si es así, está bárbaro que nos pase. Entonces, con Cecilia Siperovich lo que vamos a hacer es dimensionarlo, darle las grandes dimensiones con lo cual se puede comprender eso que es el aprendizaje, lo complejo del aprendizaje. ¿Por qué? Porque queremos hacer precisamente una gran comprensión, una comprensión bien importante. Dice, ¿qué condiciones hay para esto que llamamos complejidad? Esta complejidad del proceso de aprendizaje, dice, se define porque involucra condiciones internas que son no visibles y externas que son visibles. Y yo digo, bueno, cuando pienso en esto de las condiciones internas, dice no visibles. Miren, no visibles, pero inferibles. Dice, y externas que son visibles. Muy bien, yo diría, vamos a pensar en una condición externa visible. Vamos a pensar que un niño o una niña tenga que hacer las tareas que le damos en la escuela y no cuente, voy a poner un ejemplo, el que a mí se me ocurre, seguramente ustedes tienen ejemplos mucho más interesantes, ¿no? Le dan ustedes para hacer una actividad en inglés y esa niña y ese niño no tiene el diccionario como un recurso al cual ir a buscar la información que ustedes le están solicitando. Uno diría, hay condiciones externas. Esa condición externa visible no tiene el diccionario. Yo miro la mesa y no veo el diccionario. Es objetiva, es visible. ¿Va a afectar las condiciones internas no visibles? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, porque justamente el no contar con el recurso necesario, quizás va a hacer que ese alumno se sienta mal por no poder cumplir con la tarea, le va a generar un malestar que indudablemente le va a afectar esa parte interna, creo yo, ¿no? Muy bien. Estás demostrando esto, dice, no es visible, pero es inferible, ¿no? Yo puedo inferir que ahí hay una afectación. Una afectación desde el componente de lo interno. Muy bien. Hemos avanzado en decir que eso tiene que ver a que lo hace un proceso complejo.
dice, se define por ser un proceso situado. Situado decimos que está ubicado en la institución, podríamos decir, se ubica en la escuela, o se ubica en un instituto de inglés, se ubica en la cultura y se ubica en la sociedad. Y está determinado por la historia social. Muy bien. Entonces, vamos a analizar esto en términos de ejemplo. Dice, por un proceso situado. Ustedes pueden responderme alguna de estas cosas, pero también pueden traer a ustedes los ejemplos. ¿Será igual conversar acerca del aprendizaje cuando estamos en una institución, por ejemplo, en una escuela secundaria con un adolescente de 15 años que está aprendiendo inglés? ¿Será lo mismo que si pensamos que en lugar de una escuela estamos en un instituto de inglés? ¿Habrá allí condiciones distintas en función del aprendizaje del inglés por la institución en la que está? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que sí, porque el nivel de inglés o la importancia por ahí que se le da al inglés cuando se enseña en las escuelas no es lo mismo que cuando es en el instituto. Incluso el alumno al ir al instituto solo para hacer la clase de inglés va como más enfocado que cuando ya hace varias horas en la escuela, ha tenido otras materias y de golpe llega a inglés. Muy bien, muy bien. Dice, estoy situando la institución. Voy a poner el contexto de cultura, ¿no? Voy a decir, es un adolescente que ha tenido la oportunidad de viajar por el mundo y ha estado en algún lugar del mundo donde se habla el inglés y ha estado en contextos de habla. ¿Se dará de alguna manera ese aprendizaje estando en un contexto cultural pleno de estímulos sobre eso que es una lengua no materna? ¿Qué les parece? Sí, definitivamente, aparte de la necesidad hace al uso. En el caso, cuanto uno más expuesto está, más aprende. Muy bien. Lo vimos como cultura, lo vimos como institución, y ahora trajiste esto de pensarlo como sociedad. Si existe o no la necesidad de interacciones con eso, ¿no? De interacciones comunicativas que me socialicen con los demás. Bueno, indudablemente dice, esto tiene que ver con toda esa complejidad cuando vayamos a hablar de aprendizaje. ¿Sí? Dice, y está determinado por la historia social. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué habrá de esta historia social que haga que tengamos que enseñar en el currículum inglés como un contenido del currículum obligatorio? ¿Cómo se explica desde la historia social? O también, ¿cómo se explica desde una historia social con los grupos migrantes que nacen en un determinado lugar, ¿sí? Y que por las cuestiones que tiene la existencia tienen que migrar y tienen que ubicarse en otro contexto, ¿no? Bueno, yo en la clase que les propuse como apoyo para esta semana que pasó, les traje la persona de Albert Camus, ¿no? Una historia de vida, una historia vital, para que nos ayude
a comprender esto que es el término de la complejidad del aprendizaje. Y para que nos ayude, por supuesto, venga a hacer algo significativo, para que nosotros podamos precisamente desarmar esta cuestión que aparece como jerárquico, unos más, otros menos. Entonces, con la historia de Albert Camus, quiero que desarmemos esto, desarmemos lo voy a decir como preconcepto de no ser capaz de aprender, ¿no? No me quiero referir a una afectación específica, ¿no? No ser capaz de aprender, lo quiero mirar desde ese lugar, por la historia social, por la cultura, por la sociedad, en términos de necesidades, por la institución. Siguen con los aportes de Cecilia Siperovich, podríamos fundamentar por qué Albert Camus tuvo una historia de éxito en su aprendizaje. En verdad estoy usando la palabra éxito para que me ayude, pero dentro de poco tiempo no nos va a ayudar más la palabra éxito, ¿eh? La vamos a usar solamente por ahora. ¿Por qué Albert Camus tuvo éxito con ese aprendizaje? ¿Dependió de sus condiciones internas? ¿O dependió precisamente de eso que tuviera que ver con las condiciones externas y visibles? Muy bien. Me quiero ayudar un poco de esta idea para trabajar lo visible y lo no visible. Me pareció que acá había algo. Dice, un astronauta y un famoso cirujano discutían sobre si existía o no existía Dios. Esto parece a discusiones como la de Einstein, la de Zaratustra, a esas discusiones, ¿no? Y dice así, el astronauta dijo, no creo en Dios, he ido varias veces al espacio y nunca vi ni siquiera un ángel. El neurocirujano se sorprendió, pero lo disimuló a la situación y luego de pensar dijo, bueno, he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento. ¿Sí? Hay una condición de inmaterialidad. Yo al aprendizaje no lo puedo ver como ustedes están viendo acá mi mano, ¿sí? Pero no puedo dudar de su existencia ni tampoco de su complejidad. No son visibles la existencia del aprendizaje a simple vista, sino que es inferible, es demostrable, es de evidenciar, ¿sí? Es de hacer de que algo pase para que pueda hacerse visible, ¿no? Lo quiero poner en esas ilustraciones que nos ayuden, ¿sí? Por más que lo voy a hablar, alguien lo puso como un ejemplo para comprender el trabajo en inglés, ¿no? Pero lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Cuando nosotros vemos a un niño o una niña, cuando son pequeñitos, podemos escuchar que hablan, podemos observar que han pasado de un balbuceo a la emisión de un sonido más articulado, como una palabra, ¿sí? Pero lo que no vemos es cómo fue el proceso cognitivo para que eso pasara. Sí puedo ver la evidencia. Es evidente que antes balbuceaba y ahora dice agua.
y reconoce cuando hay un vaso de agua en la mesa, ¿no? Vieron si tienen hijitos, si han estado con alguna amiga que tiene bebé y todo lo demás, que inmediatamente ven el vaso y empiezan a decir agua. Ya no es el balbuceo anterior, sino acá hay una identificación. Eso es evidencia. Pero lo que yo no puedo ver, no puedo acceder a ver, es al proceso cognitivo interno que se da hasta tanto se expresa una evidencia, como es el del lenguaje. Me pareció que esta metáfora que aparece y dice, operé muchos cerebros, cosas que por supuesto hacen los neurocirujanos, sería lo material, el cerebro, pero hay algo ahí del pensamiento que es lo inmaterial, que tiene que ver con eso cognitivo que se produce por una acción de complejidad que orgánicamente funciona, por supuesto funciona el sistema nervioso orgánicamente, pero es funcional, funciona, no es orgánico, es funcional. Esto permitiría explicar por qué cuando algún ser humano, por determinada circunstancia de la vida, ¿sí? Supongamos una condición traumática, un accidente, se golpea y se afecta su condición física. Dice, ¿qué hace con eso? Bueno, hace algo. Supongamos, qué sé yo, voy a pensar cosas sencillas, ¿no? Por algo que le pasó, este dedo quedó así rígido, perdió la flexión, la flexibilidad. Se accidentó un dedo y el dedo dejó de tener esta flexibilidad, ¿no? Quedó duro. Entonces dice, ¿qué pasa ahí? Y bueno, inmediatamente se reacomoda y esto que es la aprensión empieza a hacerse de una manera que se sigue haciendo la aprensión, la función se cumple, no de la misma manera, pero se reacomodaron todas las cosas para que esto se vuelva a acomodar. ¿Está? Es decir, tiene plasticidad, tiene acomodación en eso de la función. ¿Sí? Entonces, dice, no es material, material sería esto, ver la materia gris, pero existe, tiene existencia. Y tiene esa existencia que es en eso que involucra condiciones internas no visibles. ¿Mm? Y son condiciones que condicionan, posibilitan unas cosas y condicionan otras. Muy bien. Este aprendizaje, como proceso complejo, tenemos que encontrar las categorías conceptuales de un modo crítico, ya que el aprendizaje es un proceso que presenta características particulares y singulares. Un poco lo trajeron ustedes recién. Se da en todos, no se da de la misma manera, tiene singularidades, es un modo particular de que se exprese, ¿sí? Por eso, para hablar de aprendizaje, hay que encontrar los conceptos, las formas de nombrarlo, las formas de entenderlo, la forma en que puedo leer las evidencias que él mismo manifiesta. Dice, por lo tanto, se hace necesario que se lo interprete bajo teorías del aprendizaje, solo si se consideran algunas dimensiones. Por ejemplo, hay teorías del aprendizaje que dicen que el aprendizaje es la conducta observable. Y si yo solo quiero ver lo observable, lo que me va a pasar es que le voy a sacar la complejidad.
lo voy a poner como simplificado. Sí, acá digo, el aprendizaje es más que una conducta observable. Esto que nos ponemos a pensar en esta clase número 8, ¿saben qué? Vamos a estar hasta la última clase tratando de armarlo todavía esto, y de desarmar eso que pasó, que se lo ligó solamente a una conducta observable. Porque esa teoría que explicó el aprendizaje fue una teoría de mucho tiempo, fue una teoría muy fuerte, ¿sí? Y es una teoría que aún hoy tiene vigencia. ¿Cuándo podemos ver la vigencia? Y por ejemplo, cuando nosotros, a ver, para ponerlo en ejemplos, ¿no? La maestra dice, en la prueba se sacó un 4, no aprendió en la prueba. Y uno dice, ¿es la prueba la evidencia observable de que hubo aprendizaje? ¿O en la prueba se jugaron condiciones externas y condiciones internas que dieran ese resultado? Pero no podría ser ese resultado el que diera cuenta de lo que pasó con el aprendizaje. Ese es el resultado de una acción, no del aprendizaje. ¿Se entiende esta idea? Y esa teoría del aprendizaje, como con... Uy, perdóname, Silvia. ¿Cómo? No, disculpa que te interrumpa. No, estoy pensando en el caso de un alumno ejemplar, alumno 10, que es responsable, que participa, que pero que el día antes del examen, no sé, se le murió un familiar y esa condición externa ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero lo afectó a la hora de su desempeño, en su desempeño claro que institucional. Sí. Claro que sí. Esto va a ser fundamental de entenderlo, porque esto que vos decís, nosotros tenemos estas variables que son externas que afectan a la interioridad, ¿no? Entonces, tuvo mucha tradición esta teoría al pensar el campo de lo escolar. Duró mucho tiempo y produjo algo contrario a lo que recién les dije como éxito, que es el fracaso. El fracaso en el aprendizaje, el estudiante que vive su aprendizaje como un fracaso, ¿no? Yo se los dejo resonando esto así porque saben que les vamos a tener que dar muchas vueltas para desarmar esa herencia que nos dejó esta teoría, ¿no? Y para formarnos como profe de manera importante. Dice... Profe. ¿Sí? Perdón, estoy repetida hoy, pero estoy on fire. Se me ocurre esto se me ocurre esto pensando en el inglés, porque yo ya trabajo como profesora. Esto de un alumno que es muy bueno redactando, se ven los escritos, pero en el aula no participa, no se lo escucha hablar. ¿Tiene que ver con esto? Sí, que justamente claro que el alumno sabe, y me demuestra que sabe con los escritos, pero si yo solamente corrijo eso, hay algo que está faltando. Muy bien, muy bien. Ya vas viendo que ahí, cuando trabajemos en didáctica, la evaluación, ustedes ya pueden ir anticipando que ahí en la evaluación vamos a tener una cuestión bien importante, ¿no? Pero acá cuando pensamos en el aprendizaje, dice, no podría haber una teoría que lo simplifique. Dice, entonces, ¿se lo podría simplificar o se lo podría complejizar? ¿Y cuándo se lo complejiza? Cuando se consideran varias dimensiones que están interrelacionadas. No causalmente, es decir, no como una causa y un efecto, sino como una forma integrada, interrelacionadas integralmente en complejidad. Bueno, para el análisis de estas teorías vamos a llevar mucho tiempo de trabajo, nos vamos a tomar casi todo un segundo cuatrimestre, va a ser para recorrer estas teorías
que nos hagan comprender la complejidad que tiene el aprendizaje. Muchas teorías, todas válidas, aunque no dicen lo mismo, pero confluyen para poder comprender eso que llamamos aprendizaje. A ver, esto lo digo yo desde mí, considero que les va a encantar, que les va a gustar conocer cómo investigaron el aprendizaje, qué aporte nos hace Piaget, cuáles nos hace Vygotsky, qué pasa con los aportes de Brunner, es decir, cómo cada uno que se puso a comprender el aprendizaje nos trajo algo que nos va a ayudar a que nosotros hagamos un buen trabajo cuando tengamos que educar, ¿no? O como en el caso que vos trajiste, cuando estamos educando. Para eso está la psicología educacional, para que nosotros podamos hacer de lo que hacemos un acto educativo, un acto que tenga que ver con el desarrollo del ser humano. Bueno, ya está marcado que se termina el tiempo, así que nos encontramos en la segunda partecita.